Tengan muy buenos días todos. Permítame, solo voy a tocar. Gracias por la espera. Antes que se me olvide, los alumnos Cepeda Amaya, Carlos y Landaverde, Sánchez, Mario, contactarme después de terminada la clase. Entonces los alumnos, por favor, Cepeda Amaya, no sé si están presentes, y Landaverde Sánchez, no están, de modo, contactarme después que termine la clase. Bueno, entonces el día de ahora vamos a empezar con un nuevo tema, que es el de columnas esbeltas, ¿verdad? Y nuestro objetivo es determinar la carga crítica de Euler. Va un concepto universal en ingeniería civil. Lo que vamos a ver hoy es un concepto que se ocupa a diario de ingeniería civil en términos de las columnas, ¿va? Y es parte de nuestro curso de resistencia de materiales. Entonces presento entonces el tema. Entonces, el tema es columnas largas o esbeltas, ¿verdad? Y nuestro objetivo es determinar cuantificar la carga crítica de estas columnas, ¿verdad? Una columna larga o esbelta, ustedes pueden ver aquí las notas de clase, hay un asterisco, y abajo he puesto una definición en el primer slide donde dice DFN, definición. Es un elemento sometido a compresión lo bastante delgado respecto de su longitud. Va algo esbelto, ¿verdad? Denota eso. Algo delgado y bien largo, ¿ya? Para que bajo la condición de una carga, lógicamente de compresión gradualmente creciente, se rompa por flexión o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Es decir, mire, ¿se recuerda cuando usted miraba los cilindros de concreto y los aplastaba con presión? ¿Verdad? Eso fallaba por aplastamiento. Pero hoy yo tengo una columna que es delgada y larga, ¿verdad? No va a fallar por aplastamiento, sino que va a fallar por un pandeo que va a tener la columna. Entonces, cuando yo diseño cualquier edificación con columnas esbeltas, a los arquitectos les encantan las columnas esbeltas, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Yo puedo tener una altura de 5 o 6 metros, pero si la columna es demasiado delgada, su sección transversal es demasiado pequeña, la columna me puede fallar por pandeo, ¿verdad? Es un cáncer para la ingeniería civil.
El pandeo, ustedes lo pueden encontrar, ese fenómeno de pandeo lo pueden encontrar en inglés, en la literatura, como buckling. Entonces, en la literatura en inglés, el buckling, ¿verdad? Es un parámetro para el cual yo debo de tener mucho cuidado. Así como yo les hablaba del cortante, ¿verdad? El cortante que rige los diseños y tiene una falla frágil, en este caso el pandeo es importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para que haya pandeo? Eso es lo que les quiero explicar la clase de hoy. Mire, yo tengo una columna en la parte izquierda de ahí del slide sometida a compresión, a una carga P que puede irse incrementando poco a poco. ¿Verdad? Fíjense, solamente estoy poniendo flexión, compresión pura, ¿verdad? Una carga de compresión en la columna. ¿Qué pasa si yo monotónicamente o poco a poco, cuando yo hablo de monotónicamente es incrementar la carga poquito a poquito, voy incrementando la carga, lo que va a pasar, ¿verdad? Como está al principio en compresión pura, no hay flexión, va a estar la carga en compresión pura, pero la flecha que se va a generar, esta combita que está aquí con la línea intermitente, mire, me va a provocar flechas, ¿verdad? Deformaciones delta, ¿verdad? A las cuales yo llamo, mire, en cualquier punto X, tomando como el eje X positivo hacia abajo, me va a provocar una Y negativa. Una Y negativa. ¿Qué pasa con eso? Si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre de la columna con P, ¿verdad? La parte de abajo, y cortan por aquí a la distancia X, ¿verdad? Tendré yo la flecha y tendré la carga de compresión aquí. ¿Qué pasa cuando la carga P ahora ya no está alineada? Se genera un momento, un par de fuerzas. Recuerden en estática, el concepto de par de fuerzas me va a generar un momento. Entonces, ese momento, ¿verdad? Con esa flecha me puede causar una carga crítica, que es donde empieza a pandearse y a poder fallar por pandeo la columna. Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando ustedes miren una columna que es extremadamente, tiene una longitud muy larga, es muy larga, y ustedes ven la sección transversal pequeña, ahí en San Salvador se mira. No voy a decir los edificios porque me da pena, pero hay edificios grandes con ese tipo de cosas. Si no están diseñados con la carga crítica, eso se va a pandear en el próximo terremoto. Se va a pandear y va a fallar. Entonces, la carga crítica es el valor numérico que yo debo tener en cuenta, que es lo que voy a demostrar aquí con lo que vamos. Entonces, entendido el problema, debido al pandeo, obtendré un momento que es igual a la P, la carga por Y. Bien fácil, P por Y. Entonces, si ahora, mire, establecemos la ecuación diferencial de segundo orden que mirábamos, recuerden, en el método de doble integración, donde decíamos que el modo de elasticidad por la inercia es la segunda derivada de la flecha con respecto a X. Y decíamos que eso era igual al momento. Eso lo demostramos en el método de doble integración. Eso va a ser igual a P por Y, por lo que les he explicado, porque la carga ya no va a estar alineada, sino que va a estar excéntrica. Entonces, en repetidas ocasiones les he dicho que esos momentos son causados por excentricidades de carga. Entonces, el momento es igual a P por Y. En este caso negativo porque, ¿verdad? La Y sería negativa aquí.
haciendo el x positivo hacia acá. Aquí estaría la y positiva, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha, hayan dibujado negativo. Entonces, mire, sé que la segunda derivada de y con respecto a x por y es menos p por y. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito una solución para esta ecuación diferencial de segundo orden. Recuerden, matemática, decíamos, mire, una ecuación diferencial de segundo orden es, si yo tengo una ecuación y obtengo la segunda derivada con respecto a x de una ecuación y la introduzco en esa fórmula, y también aquí del lado derecho el y, tendré una igualdad. Entonces las ecuaciones diferenciales, ¿va? Las soluciones muchas veces ya están dadas. Ya los investigadores nos dieron la solución. En este caso, la y, mire, la solución, ¿va? Cuando miren SOL explica N, es solución, mis apuntes, la solución es y igual a C1 por el seno de x, ¿verdad? La distancia que yo he puesto con un origen aquí arriba, entre la raíz de la carga P, entre elasticidad y la inercia centroidal, más C2 por el coseno del mismo x, entre la raíz de P entre EI. Es decir, mire, si usted utiliza esta ecuación con este argumento y tiene senos y cosenos y tiene una constante C1 y C2 a determinar y sustituye esta ecuación de y y lo deriva dos veces y lo iguala al y de aquí de la derecha, tendrá una igualdad. Entonces, esa es la ecuación diferencial de una columna sometida a compresión, donde se genera ese momento, decíamos, por ya no estar alineadas las cargas P. Entonces supongo, mire, que esta columna en primer lugar está articulada en sus extremos al artículo, y lo que me interesa a mí entonces es determinar las constantes de integración C1 y C2. Esto es parecido a lo que hacíamos en el doble integración. Entonces, para doble integración, ¿qué hacía? Aplicaba condiciones de frontera. En este caso, ¿verdad? En x igual 0, la flecha es 0, y igual 0. Entonces, si yo sustituyo aquí 0 en x y y 0, me doy cuenta que C2 tiene que valer 0. ¿Va? Estamos seno de 0, el argumento se va a hacer 0, ¿verdad? Esto es 0 y coseno de 0 es 1. Al despejar C2, como el lado izquierdo es 0, C2 tiene que ser 0. Y en x igual L, mire, la columna tiene una longitud L. La columna tiene una longitud L. También la flecha es 0, porque estoy articulando la columna ahí en los dos extremos. En este caso, mire, es interesante, ¿verdad? Llévale 0 aquí, ¿verdad? Y en x igual L, ¿verdad? Cuando x vale L, ¿verdad? Yo tendré esta ecuación, en x igual L, y igual 0, 0 igual a C1 por el seno de L entre la raíz de P entre I. ¿Qué pasa si C1 es igual a 0? No existe flexión. Pero mire, el argumento para que el seno sea 0, L, la raíz de P entre I, donde P es la carga, el mol elasticidad y la inercia, tiene que ser igual a veces NPi, donde N es un número entero, ¿verdad? Recuerdan, pi es 180 grados. Entonces, si ustedes ponen aquí adentro
un valor igual a NPi, 180, 360, 3 veces pi, 4 veces pi, 5 veces pi, el seno le va a dar 0 y se va a igualar a esta parte de aquí. Bien fácil. Entonces con eso, mire, inteligentemente vino Euler y dijo, mire, despejemos la carga P de esta ecuación, ¿verdad? Elevo al cuadrado ambos términos, me quedaría n cuadrado por e por i. Este pasaría del denominador al numerador al lado derecho de la ecuación por pi cuadrado entre l cuadrado. ¿Entendido? Estoy despejando P del radical. Y esta ecuación es la famosa ecuación de Euler, ¿verdad? Donde me dice que la carga crítica, ¿verdad? La carga crítica es n cuadrado, donde n es un número entero, por el argumento que me cumple la función, por e por i entre pi cuadrado entre l cuadrado. ¿Qué pasa si n es igual a 0? P es igual a, tiene que ser 0, entonces no pasa nada. Está ahí la columna sin hacer nada. Pero si yo cambio estos valores de n, como n igual 1, n igual 2 y n igual 3, mire, voy a tener diferentes modos de pandeo para la columna. Por ejemplo, el que más me interesa ahorita en el curso es este primer modo de pandeo. Es un modo donde la columna se ladea toda la pancita de un lado, ¿ya? Cuando n igual a 1, obtendré este modo, y P1 vale EI por pi cuadrado entre L cuadrado, ¿verdad? Si n vale 2, la columna puede pandearse de esta forma. Puede tener este modo de falla, de pandeo. Y vale 4 veces la carga P1. Y si n vale 3, mire, voy a tener, aquí serían dos pancitas, una de cada lado, pasando por el medio. Y si P3 vale 9P1, o sea, n igual a 3 en esta fórmula, obtendré este pandeo. Lógicamente, para que este pandeo pueda darse, tendré que poner algún tipo de sujeción aquí, a los tercios y al medio. Dice ahí, este es el más importante, el que vamos a estudiar en nuestro curso. Solo son posibles si las columnas tienen sujeciones laterales que le obligan a tomar esta forma. Lo que les decía de poner los apoyos ahí. Entonces nos concentramos, ¿verdad?, en el primer modo de falla de la columna, que es el que más contribuye a la respuesta. Cuando ustedes oigan hablar de modos de vibración en estructuras, ¿verdad?, resulta que lo que pasa en las estructuras es que las estructuras pueden vibrar de diferente manera, ¿va?, según un periodo o una frecuencia en específico. Entonces, si yo sumo la contribución de esos varios modos en diferentes frecuencias, tengo la respuesta total. Por lo general, el primer modo en ingeniería civil es el que más contribuye a la respuesta total. Entonces nosotros estudiamos los primeros modos. Es igual cuando yo analizo un edificio, ¿verdad? El primer modo de vibración es donde todo el edificio está de un lado o del otro. Es el que más contribuye a la respuesta. O puedo tener las masas, como en este caso, una opuesta a la otra. Entonces nosotros en ingeniería civil utilizamos más que todo el primer modo. No quiere decir que el segundo y el tercero no lo ocupen. Pero para los que desean estudiar más, se van a topar con los modos de vibración. Es esto. Entonces el primer modo es el que más contribuye a la respuesta en este caso. Entonces Euler, mire, ya por el año 1757 descubrió que la carga crítica para una columna articulada en sus extremos es P igual al modo de elasticidad
por la inercia por la constante pi al cuadrado entre la longitud al cuadrado. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿En qué estamos? Estamos estudiando pandeo. Y el pandeo es un momento flector interno debido a que las cargas ya no están alineadas cuando se empieza a tener la comba de la columna. Más de 250 años. Imagínense. No había computadoras, no había internet, y los tipos estos parían estas ideas. Eran genios. Sí. Permitime, aquí hay una señorita, sí. Sí, con respecto a las condiciones de fronteras, la formulación está hecha para inicialmente con apoyos aquí, articulados. Pero vamos a ver que esto puede cambiar. Puedo tener totalmente empotrado o emboladizo, que es a lo que vamos. Entonces solamente se modifica la carga crítica, como vamos a ver ahorita. Este valorcito lo voy a modificar con las condiciones de frontera. Ahorita voy a responder su pregunta. Pero la demostración se hace con x igual 0, y igual 0, o y igual 0 en x igual L. De ahí lo que hace la teoría es que va a modificar según las condiciones de empotramiento de la columna. Ya, ahorita vamos a ver eso. Sí, el compañero que estaba en línea. ¿Entendieron ustedes? Es difícil entenderte. Hoy sí. ¿Qué parte? Ah, el valor de n, con gusto. Vaya. El valor de n, mire, el valor de n sale de que para que la flecha sea 0 en L, ¿verdad? El argumento del seno, ¿verdad? Tiene que ser 0. El seno del argumento, perdón, tiene que ser 0. ¿Dónde se hace 0? Cuando es n veces pi. ¿Verdad? Trigonometría. Entonces n, si pi vale 180 grados, el seno te va a dar de 180 a 0. Para n igual 1. Para n igual 2, serían el seno de 360, también el seno de 360 te da 0. Entonces la solución es que el argumento del seno tiene que ser n veces pi para que la flecha en x igual L te dé 0. Entonces el n, ¿verdad? El n realmente, si tú venís y pones 1, 2 y 3, que es el n igual 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Te das cuenta que el P1 es pi cuadrado entre L cuadrado, porque esto es 1. N cuadrado, 1 al cuadrado es 1. ¿Verdad? Cuando n igual 2, sería 4 veces P1. 2 al cuadrado, 2. Y 3 al cuadrado, 9 veces P1. Entonces, si tú pones fijaciones al medio y a los tercios, la columna se va a pandear con esos modos de vibración. Va con las pancitas, una pancita de lado para n igual 1, 2 pancitas para n igual 2 y 3 pancitas para n igual 3. Pero tienes que poner apoyos aquí a los tercios y al medio.
¿Ya? Eso lo puedes comprobar tú en un laboratorio, por ejemplo. ¿Va? Euler en 1757 lo hizo teórico. ¿Va? Muchas personas piensan que la teoría no es necesaria para avanzar, pero si ustedes se van a las universidades de Canadá, más que todo Canadá ahorita, están haciendo énfasis en la física teórica mucho, porque saben que en el futuro esa formulación teórica como la que hizo Euler se va a poder comprobar. Nosotros todavía estamos ahí un poco aletargados en este tipo de cosas. No le ponemos mucho pensamiento a las cuestiones científicas. No sé si respondí a tu pregunta. Va. Entonces, mire, tengo ya ahí la ecuación de Euler. ¿Qué pasa si la columna está empotrada en sus extremos y ya no está articulada? Como decía Mónica, las condiciones ya no van a ser iguales. Entonces, lo que hace, para simplificar esto, es que ahora me fijo en los puntos de inflexión. ¿Verdad? Los puntos de inflexión, en este caso, están siempre en una columna doblemente articulada en los extremos. En el caso de una columna bien empotrada, mire, el punto de inflexión, ¿verdad? Es a donde cambia, ¿verdad? La pendiente. Entonces, con eso, ustedes pueden ver este punto de inflexión. Se sabe, ¿verdad? Usted lo puede calcular, que está a L medios y a L cuartos de los apoyos articulados. Entonces, nace el concepto de la longitud efectiva. La longitud efectiva equivale, ¿verdad? Como que la columna estuviera articulada aquí, pero no está articulada. Entonces, en la fórmula de Euler, en vez de utilizar todo el L, cuando estaba articulado, ahora voy a ocupar L medios, porque ahí están los puntos de inflexión. L medios. Entonces, en el denominador, en vez de poner todo el L, pongo L medios. Entonces sería P igual 4EI entre pi cuadrado entre L cuadrado. Es decir, que para hacer fallar una columna por pandeo en una viga, en una columna doblemente empotrada, necesito 4 veces la carga que necesitaría para fallar una columna articulada. Entonces la clave está en que en el denominador, aquí, en vez de ocupar todo el L, para la doblemente empotrada ocupo L medios porque ahí están los puntos de inflexión. Es decir, la elástica en L medios, en ese tramo de L medios, a partir de los L cuartos, se comporta de manera idéntica a como que estuviera articulada al principio. Muy inteligente. Entonces, en el denominador pongo L medios. Si la columna está empotrada en un extremo y articulada en otro, ¿verdad? Se sabe que la longitud efectiva será 0.7L, entonces pone 0.7L aquí. Entonces será aproximadamente 2 veces la carga crítica articulada. Entonces, usted puede entonces tener una tablita para las siguientes condiciones de sujeción, donde N es el coeficiente para multiplicar por la carga crítica fundamental, o toma la longitud efectiva. Por ejemplo, usted tiene esta ecuación general. Usted tiene dos opciones: o multiplica por un valor de n para modificar las condiciones de soporte de la columna empotrada o empotrada y libre, o modifica la longitud efectiva y no ocupa el n. Cualquiera de las dos es válida. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, ambos extremos empotrados. Se ocupa n, multiplíquelo por 4. Es decir, va a utilizar, mire, 4 veces la carga crítica fundamental. O si no quiere ocupar el n, quite el 4 y en vez de l pone un medio de l. ¿Estamos?
la respuesta es la misma. Un extremo empotrado y otro articulado, tendré 2 de N y 0.7 de L. Ambos extremos articulados es el caso fundamental 1 y L. Y un extremo empotrado y otro libre es 1/4 y 2 L. Entonces usted puede tener esas condiciones puestas ahí, o utiliza N o L, cualquiera con usted, la longitud efectiva, pero no los dos de un solo. Vamos a hacer ejemplos de eso. Pero, ¿verdad? Yéndonos más a fondo, la Euler tiene una limitación, ¿verdad? Tiene una limitación, ¿verdad? Esto es importante. Si yo, fíjense, vengo y grafico el esfuerzo en el eje Y de una columna, P entre A, así de sencillo, y en el eje de las X grafico L entre R, ¿verdad? Donde se llama esto relación de esbeltez. ¿Verdad? Esta relación de esbeltez se utiliza mucho cuando yo diseño columnas. ¿Qué es la relación de esbeltez? Es la longitud entre el famoso concepto de radio de giro. El radio de giro, mire, usted lo puede concebir, pongan atención, ¿verdad? Si yo el área de una sección transversal la concentro en una franja a una distancia R del eje neutro, ¿verdad? Del eje neutro, el radio al cuadrado por A, ¿verdad? Me va a generar la misma inercia que tiene la sección original. Entonces, a eso llaman el radio de giro. El radio de giro, ¿verdad? Se sustituye por AR cuadrado. Entonces, si vengo yo y digo, mire, la curva de Euler, ¿verdad? Originalmente yo lo tenía P entre A, solo P, y ahora lo hago esfuerzo, tengo que igualarlo a E por pi al cuadrado entre LR cuadrado, ¿verdad? Porque estoy ocupando la definición de que el radio de giro es la raíz cuadrada de inercia entre área, es decir, inercia R cuadrado por A. En otras palabras, el radio de giro, al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el área que yo tengo de la sección transversal y la concentro en una franja a partir del eje neutro, me provoca la misma inercia original. Si hago eso, simplemente obtendré que P entre A es E por pi cuadrado entre LR cuadrado. Aquí está la demostración, ¿verdad? Cómo dividiendo entre A, mire, del lado izquierdo y dividiendo entre A la carga crítica de Euler del lado derecho. Y si ocupo que la inercia es AR cuadrado, donde A es el área de la sección transversal y R es el radio de giro, que tiene ese concepto físico que les acabo de explicar, llegarán a que P entre A es igual a E por pi al cuadrado entre LR al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo grafico el esfuerzo contra L entre R, voy a tener una curva teórica que estoy señalando aquí en azul. Cuando yo grafico eso, la curva teórica que está en azul, si tomo en cuenta, recuerden la curva de esfuerzo de formación unitaria, recuerden que había un límite de proporcionalidad, donde el material se comporta elásticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un esfuerzo de 200 megapascales, realmente esta parte no puede darse. Es teórico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es realizar
una meseta aquí en la curva de Euler y con el decremento, ¿verdad?, exponencial hacia abajo. Entonces la verdadera curva de Euler no es yéndome aquí hacia arriba, sino que teniendo en cuenta el límite de proporcionalidad de 200 megapascales. Por ejemplo, si me dicen a mí, mire, el acero que usted está teniendo ahí tiene un esfuerzo de proporcionalidad de 200 megapascales. Entonces tiene que poner, ¿verdad?, la curva en esta situación. Dice ahí, si el límite LP, límite de proporcionalidad LP es igual a 200 megapascales, ¿verdad? Este es un dato del material para un acero de 200 gigapascales. Mire, entonces es interesante que yo podré despejar un valor de esbeltez, L entre R al cuadrado será 10.000. Lo que estoy haciendo es poniendo en la fórmula de Euler P entre A y despejando L entre R, y con el modo de elasticidad, obtendré 10.000, obtengo raíz cuadrada, obtengo una relación de esbeltez de 100. Es decir, que a partir de L entre R entre 100, yo tendré que tener una meseta adaptada a los 200 megapascales. A partir de los 100, L entre R, yo podré tener un decremento exponencial en la fórmula de hoy. Dice ahí la teoría, mire, el esfuerzo crítico en una columna disminuye rápidamente cuando aumenta la esbeltez. Por tanto, hay que evitarla en lo posible. Es decir, les dice, mire, entre más esbelta la columna, ¿verdad?, el esfuerzo crítico disminuye. O sea, eso de hacer columnas así, demasiado esbeltas, muy bonitas, sí, pero en un país donde tiembla, va por gravitación, podrá ser que no se pandee, pero cuando tiemble se va a pandear. Ustedes pueden buscar ahí en Google las fallas por buckling o pandeo, va a salir esa cosa ahí, la falla. Se suele utilizar entonces un factor de seguridad de 2 a 3 para evitar la falla por pandeo. O sea, yo tengo miedo y lo que voy a hacer es ocupar factores de seguridad entre 2 y 3 para que el pandeo no ocurra. Entonces dice ahí, mire, la carga crítica puede interpretarse como la carga axial máxima a la que puede someterse una columna permaneciendo recta. ¿Va? Es un concepto bien profundo. Es decir, mire lo que dice ahí, la carga crítica puede interpretarse como la carga axial máxima a la que puede someterse una columna permaneciendo recta. Es decir, una vez empiece a pandearse, entra la carga crítica. Entonces lo que he hecho aquí realmente, ¿verdad?, en esta curva originalmente es variar los valores de L. Para varios valores de L yo tendré una carga crítica. Bueno, para varios valores de L tendré una carga crítica, ¿verdad?, en donde la parte esta es teórica. Entonces, quien me limita la carga crítica de Euler es el esfuerzo de proporcionalidad, que va a coincidir con un valor de relación de esbeltez según las definiciones de radio de giro que yo tengo. ¿Tienen preguntas de esta parte?
Entonces les voy a mostrar lo que les pregunté el año pasado en el examen de este tema. Vamos a ver. Ese parcial ya se lo subí ahí en la plataforma. Dice, una columna de acero de 12 pies de longitud debe usarse con articulaciones en sus extremos. Determine la mayor carga axial P que puede soportar antes de que comience a pandearse o antes de que el acero fluya. Considere el esfuerzo de flexión de 50 kSI. Considere un área transversal A de 9.3 pulgadas al cuadrado, las inercias centroidales IX igual a 110 pulgadas a la cuarta y Y 37.1 pulgadas a la cuarta y un modo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 kSI. Entonces, mire, la columna tiene, veamos aquí, la sección está doblemente articulada, arriba y abajo, tiene 12 pies de longitud y usted está viendo la sección transversal, ¿verdad? Ahí, y les doy yo la inercia con respecto a dos ejes, a X y a Y. ¿Ah? La inercia con respecto al eje Y les dice a ustedes que es de 37.1 y la inercia con respecto al eje X es de 110 pulgadas a la cuarta. ¿Verdad? Es decir, mire, la inercia con respecto a este eje es mayor que con respecto al eje Y. Este es un perfil metálico de sección I. ¿Ya? Entonces ahí están viendo la sección transversal. Entonces le pregunta ahí, mire, ¿cuál es la carga P máxima considerando Euler? Punto 1. Discusión. Esa columna tiene dos inercias, una en X y otra en Y. La inercia alrededor del eje X es mayor que la alrededor del eje Y. Todos lo ven, porque fíjense, la sección tiene esta forma. Es una sección Y, ¿verdad? Y si yo pongo X aquí, es mayor la inercia en X que alrededor del eje Y. Entonces ustedes tienen que pensar en qué dirección se va a pandear la columna, en la que tiene mayor inercia o en la que tiene menor inercia. Tiene dos inercias. Si es una columna circular, las inercias siempre es igual en cualquier eje. Pero en este caso, la columna, ¿en qué dirección se va a tender a pandear? ¿En la de mayor inercia o menor inercia? A ver, pregunta ahí al público en línea, ¿en qué dirección se tiende a pandear la columna según sus inercias? Y X e Y. Miren ahí, piensen un rato. Bárbaro. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas? Francisco, excelente. 10 para Francisco, claro. La columna se va a tender a pandear donde es más débil, donde tiene menor inercia. ¿Qué es la inercia? Es oposición a deformación y a esfuerzo. ¿Se acuerdan? Simplemente esfuerzo M y entre I. La inercia está en el denominador. Entre más inercia, más cuesta esforzar. Entonces, igual, aquí mire, la columna, excelente Francisco, se va a tender a pandear del lado con menor inercia. Miremos la solución ahí.
El pandeo, dice, ocurrirá alrededor del eje YY porque su inercia es menor que en X. Estamos. Es igual que ustedes tuvieran una columna rectangular, ¿verdad? Una columna rectangular, ¿verdad? Y tiene su lado más grande en esta dirección, ¿dónde se va a tender a pandear? Donde tenga la menor inercia. A mí, una columna rectangular, si yo tengo, esta es mi columna rectangular, ¿verdad? Esta página, esta es la sección transversal, y tengo la columna así, aquí para abajo, ¿a dónde va a ser? En esta dirección, donde tengo mayor inercia, va a ser más difícil que pandearla que en esta dirección de menor. Es lo mismo aquí. Entonces vengo y calculo la carga crítica de Euler. ¿Va? El problema les decía que era una columna articulada. Les dibujaba ahí las dos articulaciones. Entonces me voy a la teoría inicial y por cuánto tengo que multiplicar la carga crítica o el L por N, simplemente ocupo la misma fórmula. Aquí no había nada más que hacer. O sea, si estuviera doblemente empotrada, hubiera tenido que ocupar N igual 4 o el L crítico o L medio. Pero aquí es la misma carga crítica de la demostración. Entonces, pi al cuadrado por el modo de elasticidad, 29 por 10 a la 3, por la menor inercia, 37,1, entre la longitud. Va, fíjense aquí, tengo 12 pies, lo paso a pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces obtendré una carga crítica de Euler de 512,09. Si esa carga crítica yo la divido entre el área, entre 9 y 13, obtengo un esfuerzo crítico de 56,087 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué pasa? Esa carga crítica, si la comparo con la afluencia, recuerden, la afluencia era el momento en que en el diagrama esfuerzo de formación que mirábamos al principio del ciclo, yo obtenía grandes deformaciones sin un aumento de la carga. Muchos hacen la analogía como fuera un chicle. Usted tiene el chicle, lo estira, y hay un momento que con poca carga usted le ponga el chiclito, hay una gran elongación. Es lo mismo aquí con el acero. Entonces, ¿qué pasa? El esfuerzo de fluencia les dice a ustedes que es 50 kilolibras por pulgada cuadrado. Por tanto, yo debo tomar con el cálculo de P, este 50, no la carga crítica de hoy. Hay que tener cuidado. Entonces, P, al despejarlo, en el esfuerzo, P entre A, tendré una carga de 456,5 kilolibras. Entonces, en el diseño yo debo de utilizar la que está fija a sigma Y en vez de la carga crítica de hoy. ¿Estamos? Entonces, la respuesta era de 46,5 kilolibras. No había mucho que hacer, pero habían conceptos ahí. Empezando por donde podía pandear más la columna. Habían dos inercias. Entonces, ¿qué inercia ocupar? Ocupo la inercia menor para tener un caso más desfavorable de diseño. Porque si yo ocupo la inercia mayor aquí, la inercia mayor, ¿verdad? Voy a tener una carga lógicamente mucho mayor que me va a hacer pandear el otro eje. Estamos donde está la inercia menor. ¿Tienen preguntas?
Entonces, lo importante, ¿verdad? En este curso de resistencia de materiales, ¿verdad? Es que sepan que las columnas pueden fallar por pandeo, sí, señor. Y que hay una carga crítica que ya la calculó Euler para nosotros y que se ocupa mucho en el diseño de estructura. Más que todo, el pandeo se da en estructuras metálicas. En estructuras metálicas. Mire, usted ha visto últimamente en Estados Unidos, el edificio de Miami, fueron las columnas. ¿Va? Y supuestamente un país donde, ¿verdad?, hay una gran tecnología de eso, los edificios se caen ahí. Miami, por gravedad. Ahí no tiembla. Hay puentes también que han fallado ahí, por cortante. Entonces no hay que tomársela así de que no va a pasar nada. Hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, mire, los diseños estructurales deben de revisarse. ¿Va? Y en este caso, por ejemplo, los PAMS, el Ministerio de Obras Públicas, debe de tener en su cuadrilla ingenieros estructurales calificados que revisen los edificios. Y llegar a un acuerdo con el que ha diseñado, ¿va? Porque el que ha diseñado puede equivocar. Entonces es un problema bien complejo que ahí anda ahí, que después vamos a hablar más en serio de eso. No es tan fácil eso de diseñar las estructuras. Preguntas, señores, del problema, preguntas. Ejercicios de esto pueden encontrar en el libro de Beer de mecánica estructural y de resistencia de materiales, que está ahí, que les he puesto ahí en el pensum de la materia que vimos al principio del ciclo. Hay miles de ejemplos ahí, pero lo que yo quiero, ¿verdad?, es que sepan de dónde viene la demostración, las limitaciones y cómo modificar la carga crítica según los apoyos. Y que existe ese fenómeno de buckling o pandeo en las columnas. ¿Preguntas de este tema? ¿Preguntas? Esa mentira, va a tener una hora hablando de eso. Bueno, fíjense, ya vamos terminando los temas. Nos hace falta el tema de columnas cortas, que vamos a ver el próximo viernes con ustedes, y la próxima semana terminamos con esfuerzos combinados. Entonces, en esfuerzos combinados, combinamos torsión con cortante, flexión y carga axial, porque una columna tiene flexión, tiene carga axial, tiene cortante y puede tener torsión. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el esfuerzo combinado? Y lo más importante, cómo conocer los estados de esfuerzo en un punto. ¿Va? Eso lo vamos a hacer con el círculo, con el famoso círculo de Mohr. Entonces nos hacen falta esos dos temas, que vamos a salir cabal, porque la otra semana, columnas cortas, lo vemos el viernes, y de ahí los esfuerzos combinados del círculo de Mohr, otras 3 clases. Bueno, si no tienen preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos el viernes, siempre a las 10:15 AM. La lista de asistencia, ¿todos firmaron? Marcar asistencia, la gente en línea, marque asistencia y nos vemos el viernes. Primero Dios.
Dios, Kevin, Carlos, Aarón, Luis, nos vemos. Bueno, cuídense.